Molt bon dia a totes i a tots. Per a mi és una satisfacció estar avui ací amb tots vosaltres, estudiants, personal d'administració i serveis, professorat, antic professorat també d'esta casa, també el col·legi professional, tan important en titulacions com la que avui estem celebrant ja 25 anys, un quart de segle, no és qualsevol cosa. I també és una satisfacció per a mi compartir esta taula en esta facultat que considerem a casa, com és ma casa, la Universitat de València. Agraeix moltíssim que m'hagi convidat a aquest acte de celebració de 25 anys i estarà acompanyada per el degà de la facultat, també per el coordinador del grau d'òptica i optometria, també per el president del Col·legi Professional d'Òptics i Optometristes. Jo sempre he confiat i considero que la vinculació acadèmica i professional és fonamental i aquest col·legi professional és necessari per a transferir el coneixement que ací donem. I també el catedràtic d'òptica de la Universitat de València, José María Artigas. En primer lloc, tindrà la paraula el doctor José María Artigas, catedràtic d'òptica de la Facultat de Física. Per favor. Bueno, voy a hablar desde aquí mismo. Sí, nos sentamos ahí. Bien, buenos días, magnífica y excelentísima señora rectora, compañeros, amigos, todos. Bien, me pidió Paz, de parte de la comisión de esta conmemoración, que hablara brevemente sobre los comienzos, los inicios y contara recuerdos y anécdotas del momento de la creación de estos estudios en la Facultad de Física. Y me dice, pues pones fotografías, y digo, ¿fotografías? ¿Fotografías de qué? Digo, en aquellos tiempos no había móviles, porque aunque los alumnos aquí presentes no se lo crean, los móviles no existían. Internet casi tampoco, entonces no íbamos con una cámara haciendo fotos de cualquier cosa que hiciéramos. Pero en fin, por eso digo que será una presentación un poco en blanco y negro, porque hace 25 años, más bien hace 30 años. Eso no quiere decir que no estuviéramos muy atrasados. Ordenador teníamos en el departamento, creo que teníamos un Macintosh en la secretaría, pero Windows no existía, o sea, aquello pues era pues una novedad, y en la universidad teníamos el Honeywell Bull, que estaba allí grande y que lo manejaba quien lo podía manejar, porque era una cosa complicadísima, y ya está. Pues bien, todo comenzó con una decisión del Departamento de Óptica de la Facultad de Física, el Departamento de Óptica original, es decir, don Mariano Aguilar, Carlos Ferreira, Jaime Pérez Carpinell, Adelina Felipe, Amparo Pons, Pedro Andrés, Juan Carlos Soriano y yo, eso era. Y además Paco, el de secretaría, que todo el mundo conoce. Y creo que en ese momento también estaba Fernando Silva, que estaba como técnico en ese momento. Y entonces en el año el 7 de noviembre del 89, era la época de la piedra, de rector Ramón La Piedra, pues pusieron nos enviaron una carta diciendo, un escrito, donde se decía que nos encargaban el inicio de los trámites de la diplomatura de óptica y optometría. Y era el 7 de noviembre de 1989. La razón por qué me encargué fundamentalmente yo es que en ese momento era vicedecano de estudios, tenía más relación con la universidad, en fin, y era el que llevaba estas historias. Enseguida, fíjese, el 1 de febrero del 90 ya hicimos una memoria, esta memoria, donde no solamente está puesto la necesidad social de que la Comunidad Valenciana necesitaba los estudios de óptica porque los necesitaba, etcétera, y luego poníamos un plan de estudios,
una puesta en marcha en varios años de cómo sería el proceso, sino que también incluía un reglamento de régimen interno, es decir, nos lo tomamos muy en serio. Y fijaros que esto es del 1 de febrero del 90, y aquí Ramón Piedra nos escribe también otra diciendo que la Junta de Gobierno de esta universidad ha hecho de iniciar los trámites de la creación de la escuela universitaria. Fijaros que aquí ya poníamos Escuela Universitaria de Óptica. La razón era porque en ese momento lo que había en España eran 3, creo, escuelas universitarias, y entonces lo que se pretendía era hacer una escuela universitaria de óptica. Y así quedó el asunto. Pues bien, en aquel momento, cuando empezamos, el que era vicerrector de estudios era José Luis Barona, que tenía su despacho en la calle de la Nave, estaba allí todo allí. Conocía 4 directores generales de la consellería. De los 2 primeros no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, la cuestión es que la universidad tenía mucho interés y ponía mucho interés, como digo, en implantar estos estudios, pero el problema siempre es el dinero, ¿no? Pues ibas a la consellería pues decía que no había dinero, que patatí, que patatá, siempre lo mismo. Y la situación durante estos años iba y venía. Mis compañeros recuerdan que cada vez que venía de una reunión, una comisión, me preguntaban, ¿qué tal? Pues bien, pues mal, pues ahora sí, ahora no. Es decir, así pasaron varios años. A principios de los 90, el director general sí que me acuerdo que era Clemente, que era muy receptivo y estaba muy de acuerdo en poner esto en marcha, pero el problema era de dinero. Por cierto, aquí haré un inciso porque con todas estas historias hay una anécdota colateral, y era que uno de los días que íbamos a hablar me acompañaba Carlos Ferreira, te acordarás. Íbamos allí para hablar de no sé qué, no me acuerdo. Y entonces habíamos quedado con él a 1 hora, y entonces llegó tarde. Y entonces cuando llegó, entramos en su despacho y para excusarse dijo, no, es que ayer estuve en Madrid en una reunión en el ministerio para hacer los borradores de todos los títulos de España, los básicos. En aquellos tiempos estaba cambiando los planes de estudio y se estaba pasando de horas a créditos, que era un poco de lío porque no entendíamos muy bien de qué iba el asunto. Entonces dice, no, tenemos aquí el borrador, y entonces, claro, Ferreira y yo le decimos, oye, ¿nos puedes enseñar el borrador de físicas? Y nos dice, no, porque es que en la comisión se ha dicho que esto que no salga de ahí, porque si empieza a salirse por aquí, que es un borrador, será un lío, no sé qué. Pero Carlos y yo presionamos un poco, y al final Clemente hizo suyo el aforismo ese que decía típico, y que siempre decían, cuando en este país se dice que esto no salga de aquí, todo el mundo entiende que no salga de España. Y entonces nos dio los planes de estudio y nos dijo, no hagáis fotocopias, solamente mirarlo. Claro, no hicimos fotocopias, pero lo copiamos todo. Nos dieron una sala y lo copiamos. Y entonces nos dimos cuenta con espanto que se habían olvidado la óptica como asignatura troncal. Me imagino que se habían olvidado, ¿no? Total, que hicimos, Carlos pone caras, evidentemente, y entonces, pues nada, hicimos una reunión, todos los departamentos de óptica, y en Madrid, y como le gustaba decir a Eusebio Bernabéu, evacuamos un escrito para el ministerio y se presionó, y entonces se corrigió el error. Pero en fin, eso fue una cosa gracias a todos los trámites estos de la diplomatura. Finalmente, después de todas estas historias, en abril del 93, el vicerrector Josep Martínez Bisbal, que era entonces el vicerrector de estudio, tenía ya una reunión que me había dicho que era definitiva por los títulos que habían pedido, porque estaban solicitados 28 títulos de la universidad, en la consellería. Entonces teníamos una reunión allí en la calle de la Nave, en el sitio donde se hacía la Junta de Gobierno, y él entra, ya había tenido la reunión el día anterior, pasa por detrás de mí y me dice, cuando acabes ven a mi despacho. Y le digo, ¿bueno o malo? Y me dice, malo, con lo cual ya no sé de qué iba la reunión. Y entonces me dijo que habían decidido que no, porque era dinero, era mucho dinero y no sé qué, que tenían un programa, nosotros nos sonaba aquello a raro, porque en aquellos tiempos un programa, y se lo habían dado en un disquete. Entonces le dije si me dejaba el disquete, y le pedí permiso para ir a hablar con el director general ya como una última tentativa. Entonces con el disquete lo miramos, y recuerdo aquí en el departamento, creo que estaba con Genaro y alguien más, y miramos, y el programa era una cosa muy sencillita. En fin, dijimos que en vez de 50 alumnos poner 80 o 100, y claro, pues salía más barato, evidentemente.
La cuestión es que fuimos a hablar allí y entonces me acompañó, me dijo que me llamó el vicerrector de Economía y dijo que tenía que hablar con él. Bueno, la cuestión es que fuimos allí y empezamos a hablar. Yo le empiezo a contar otra vez el rollo de la necesidad social de la Comunidad Valenciana, de la óptica. Me interrumpió, me dijo, no nos cuentes otra vez el rollo ese que ya nos has convencido. Dice, ¿cuánto cuesta esto? Entonces le dije cómo habíamos modificado el programa y me dijo, bueno, vale, dice, ¿te va bien 50 millones de pesetas? Y dije, sí, si me hubiera dicho 5 también le hubiera dicho que sí. O sea, yo estaba dispuesto a decir que sí a todo. Y entonces dije, pues vale. Y entonces dije, vale, pues ponemos la diplomatura de óptica. Entonces empezó el vicerrector a hablar de miles de millones y además una discusión fuerte. Y pensé, a ver si con estas me quitan a mí los 50 millones con estas discusiones. Y dije, oye, a mí no me interesan los miles de millones, ¿me puedo ir ya al departamento que habrá? Y entonces me fui corriendo al departamento y entonces es cuando se precipitó todo. Entonces, aquí todavía estaba Ramón Lapiedra, ya dice que la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia pues encargar a la Facultad de Física, ya no hablamos de escuela universitaria, encargar a la Facultad de Física el plan de estudios del título de universidad de diplomado en óptica y optometría. 17 de mayo. Esto es el mismo 17 de mayo. Esto, si fijamos, es reunión extraordinaria, un solo punto, que es modificación de centro. Claro, pasaba de tener un centro que solamente tenía una titulación a tener 2 titulaciones. Y entonces, pues, se hizo esto y se aprobó el mismo día. Por eso yo ahí no estoy precisamente. Luego, aquí se hizo el 24 de mayo, o sea, la semana siguiente, el acta de aprobación de la Comisión de Reforma de Planes de Estudio. Por aquí estamos sobre todo de óptica, estaba pues de álgebra Pérez Monasor, estaba aquí pues Mateo Buendía, estaba Vicente Muñoz, un clásico en todos los saraos, estaba Joan Electron Rubia y luego pues los oftalmólogos. Esto era, como digo, el 24 de mayo. Ahora, convocatoria de Junta de Facultad y esto el 15 de junio. Y entonces aquí había 2 puntos, aprobación del plan de estudios y aprobación de la composición de la comisión académica. Lo otro era la comisión de reforma de planes de estudios. Esta es la primera página y esto ya es el 24 de junio, la semana siguiente. Era todo una semana detrás de otra. Bueno, había otra página con las firmas, porque estaban de todos los departamentos, de matemáticas, de química, de física, etcétera. Y esto es un ejemplo, 28 de junio, por ejemplo, esto es con los matemáticos. Luego se hizo también con los químicos, no los pongo todos, pero cada día era uno. Aquí era cómo se distribuían los módulos, pues aquí estaban los de álgebra, los de no me acuerdo de dónde, topología, geometría y topología, y los de otro eran, no me acuerdo de dónde eran. La cuestión es que ahí se distribuían, decían, pues yo daré las matemáticas 1 este año, yo daré las matemáticas 2, pero todo corriendo un poco, y deprisa. Para decir que no teníamos ninguna infraestructura. Entonces, por ejemplo, aquí lo ponía, está mi letra, pues, el 15 de julio se empieza la prescripción, lugar tal, de esto, y se iba haciendo esto. Aquí, por ejemplo, esta carta es de Genaro Saavedra. José María, según me ha dicho el decanato, los módulos se tienen que hacer no sé qué, no sé cuántos. Aquí abajo pues, se envió todo a Pilar, no me acuerdo quién era Pilar, en un disquete. Éramos lo más moderno que podíamos. El 19 de julio y se iba haciendo todo esto corriendo y deprisa y había que montar laboratorios y todo. Evidentemente, los laboratorios, podríamos decir, normales, más o menos lo podíamos hacer. Las clases, pues también. El laboratorio, por ejemplo, esto era laboratorio, este pedazo de aquí era de óptica geométrica, óptica física y allí óptica fisiológica, así durante muchos años. Pero estaba el problema de los gabinetes de optometría, que eso era para el segundo cuatrimestre, teníamos ahí 4 meses. Entonces hablé con el gerente, el Vicente Caballer, y nos dio, buscando el sitio, pues fue en el sótano de lo que es ahora el rectorado, que entonces era un desván, estaba todo lleno de trastos viejos y demás, había ratas, cucarachas, de todo. Y entonces
allí se montaron en principio 2 gabinetes y luego 4. Las casas comerciales se portaron bien, nos hacían un 50% de descuento, porque claro, las columnas y todo eso era algo caro. En ese sentido, hay que recordar mucho a los optometristas que entonces vinieron y se hicieron cargo de ello, porque claro, eso no lo tenía la Facultad de Física, y ahí estaban por los Martínez Palomera, Gené, Vicente Roda, el Porcar, Esteban Porcar, en fin, Inma Bueno, no me acuerdo ya de todos, pero en fin, quiero recordar que estaban todos ellos que pusieron las asignaturas y daban las prácticas sobre todo de optometría y contactología en aquel sitio donde, como luego recordará Santiago García Lázaro, que fue alumno entonces, o desde el otro punto de vista, pues sé que algunos pues había pulgas y salían rascándose, pero en fin, los alumnos fueron muy comprensivos y la verdad es que daban la clase aquí, cogían el autobús, comían el bocadillo en el autobús y luego daban las prácticas allí. Bien, como decía, fotos no había, pero Ricardo me encontró alguna foto. Aquí, de los del departamento original, está solamente Adelina, pero aquí está Paz, la vicedecana, con una cerveza en la mano, no era normal. Germán también está aquí, se ve que estaríamos celebrando algo, pero no solamente éramos los del departamento de óptica original, podría decir, sino que también todos los que estaban becarios haciendo la tesis y demás se implicaron mucho. Fijaros que recuerdo en junio que me llamó, debía ser el vicerrector de la universidad, y me dijo: si abrimos la preinscripción en julio y en septiembre abrimos la matrícula, ¿os comprometéis a que en octubre empezáis las clases? Dijimos que sí, y entonces, pues claro, todo el mundo pues empezó. Aquí también pues vemos a Germán, David Mas está en Alicante, esta era técnica, o sí, Viru, y Albert Ferrá, este creo que es Pascual, que está aquí detrás, escondido, y en fin. Y luego también, tan importantes como los profesores, fueron los técnicos que en ese momento ya teníamos. Está Ricardo, con bigote, que ahora lo tiene, Alejandro, Ausi y Rafa Masot. Porque claro, recordad que teníamos que montar los laboratorios en días, es decir, en semanas, sobre todo puesto, pues había que montarlos, y entonces su colaboración era imprescindible. Bien, has visto, Paz, que al final he puesto alguna fotografía, gracias a Ricardo, que los ha buscado por ahí, porque entonces, claro, la gente no iba con una cámara y revelando fotos en cada momento. Bien, esto es del 9 de diciembre, y aquí lo interesante, ya hacíamos la comisión académica, que el segundo punto es informe de los profesores referente a la marcha de diplomatura. Como todo era muy improvisado, pues teníamos que decir cosas entre nosotros y discutir a ver cómo iban las cosas y qué se podía modificar. Por cierto, las cosas salen porque unos trabajamos mucho y demás, pero también es un golpe de suerte. Por esta época, es decir, unos meses después de empezado, no sé qué pasaba, que la universidad, como siempre le faltaba dinero, no nos soltaba el dinero ese que nos tocaba a nosotros. Tanto así que un día me fui a hablar con el director general, que había cambiado. Entonces era Enrique Villarreal, compañero de Económicas. Y entonces fui a hablar y dije: es que no me dan dinero, no me sueltan el dinero que tenemos. Y entonces me dice: si hubiera estado yo de director general, esto no se hubiera implantado nunca. Dice: porque no hay dinero y esto es una cosa. Y dice: ahora, una vez se ha tomado esa decisión, hay que apoyarlo y demás. Digo: pues mira, si se lo llegan a sustituir 3 meses antes, estamos aquí. Pues las cosas son así. Y entonces él dice: esta noche tengo una cena con los vicerrectores y ya se lo diré. Luego mi abuelo vicerrector me dice: ¿estás chivado? Digo: pues sí, me he chivado. Digo, y entonces ya nos dieron dinero para seguir haciendo todo esto. Pues bien, aquí esto ya es para acabar, porque me ha dicho que no me alargue mucho. Esto ya es el año siguiente. Solicitudes de centros por orden de preferencia y prescripción. El primera columna es total, la primera preferencia y segunda preferencia. Bien, aquí abajo está óptica. Lo he puesto aquí más cerca. Fijaros, como era el Honeywell Bull esto, las rayitas esas marean mucho. Parece que sea un 1, pero no es un 1. En óptica, en total, 936 solicitudes. Creo que al principio dijimos que serían 100 o algo así. Luego, de primera preferencia, 198, de segunda, 153. Si tenéis curiosidad, aquí está físicas. 492, 209 y 43 de segundo. Es decir, en aquellos tiempos pues estaba bastante bien, es decir, como estaba. Bien, y de todo esto es preguntarse si ha valido la pena. Yo creo que sí, el producto, entre comillas, que sale de aquí, que son los alumnos, son de mucha calidad. Y luego, ¿que lo necesitaba la Comunidad Valenciana? Pues
bueno, perdón, me he saltado esto. Estas son las notas de la primera promoción. Y fijaros, aquí esto es primera convocatoria, segunda convocatoria de la estadística. Alumnos aprobados por matriculados y presentados. Aquí las asignaturas, anatomía, por ejemplo, 70 aprobados, 13. Aquí física, 34 aprobados, 32 suspensos. Óptica geométrica, Adelina, 34 y 33. En matemáticas, 30 y 37 suspensos. Es decir, que sin contemplaciones. Es decir, la primera promoción, esto, pero aguantó muy bien, eso forja. Y son muy buenos, que conste que son muy buenos. Y como decía, para acabar, es importante saber si verdaderamente esto ha valido la pena. Y yo digo que yo creo que sí. Y de aquí, esta es la primera promoción. Bueno, aquí, este es Santiago, que va a hablar después. Este es Robert Montés. Aquí está Amalia, César Albarrán, en fin, y bueno, los profesores, pues ahí estamos los que estamos, ¿no? Martínez Lozano estaba de decano. Pues como decía, he mirado en indicadores de inserción laboral en el Ministerio de Educación. Cuesta Dios y ayuda en esa página encontrar nada, pero bueno, al final lo encontré. Y entonces está en general y luego por titulación y por universidad. Y entonces, este es la Universidad de Valencia, Y entonces, esto es todas las titulaciones. Y aquí está Diplomatura de Óptica y Optometría. La primera línea es general y la segunda es de la Universidad de Valencia. Esta es la total de España. Y entonces aquí pone tasa de afiliación 2011, 2012, 2013, 2014. Son los datos que se tienen hasta ese momento. Y luego aquí son contratos indefinidos, 2011, 12, 13 y 14. Fijaros que en la Diplomatura de Optometría, en el tasa de afiliación en general en España, 74%, 79, 80 y 84. De los alumnos de la Universidad de Valencia, 78, 80, 85, 82. Y luego, de contratos indefinidos, en general, son 65%, 73%, 79 y 74. Y de la Universidad de Valencia, el 76, el 89, el 90 y el 83, hasta el año 2014. Luego, quiere decir que el producto que se saca de aquí es valorado en la sociedad y verdaderamente se utiliza. Y luego esto es también lo mismo, pero lo que dice es autónomos, 2011, 12, 13 y 14. Y luego, esto es importante, acordes. Quiere decir que trabajan de acorde con la titulación que han cursado en la universidad. Autónomos, pues en general el 16%, el 19 y 21. La Universidad de Valencia el 6, el 9, el 9 y el 12. Poner una óptica se ve que es caro, ¿no? Y entonces pues casi nadie se pone autónomo. Pero fijaros de acordes con su titulación, el 88%, el 88%, el 90 y el 91. Y de la Universidad de Valencia el 90, el 94, el 94 y el 85. Es decir, que la gente que sale de aquí se coloca y se coloca en lo que se le ha enseñado aquí. Por eso yo pienso que los que iniciamos esto lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos. El departamento de óptica, el original, desaparece ya, pero ahora existe el nuevo departamento de óptica, optometría y ciencias de la visión, que estoy convencido que cuando celebre los 50 años y con el grado, el máster y el doctorado, elevarán estos estudios a unas cotas mucho más elevadas. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, professor Artigas, per aquesta visió històrica dels inicis fins a l'actualitat. Moltes gràcies. I ara la paraula el professor Santiago García, coordinador del grau d'Òptica i Optometria de la Facultat de Física. Moltes gràcies. En primer lloc, m'agradaria agrair el fet de que em convidaren a dir algunes paraules en este acte que commemora el 25 aniversari dels estudis d'òptica i optometria de la Facultat de Física a la Universitat de València.
i per poder compartir taula amb persones tan rellevants de l'àmbit de la universitat i de l'optometria, com el màxim exponent de la Universitat de València, la nostra rectora, Maria Vicenta Mestre, el degà de la Facultat de Física, Jordi Vidal, el màxim representant dels professionals dels òptics optometristes de la Comunitat Valenciana, com és el president del Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana, Andrés Gené, així com la persona responsable de que aquests estudis tinguin lloc en aquesta universitat, el professor José María Artigas. He participat bàsicament en totes les etapes que existeixen en aquests estudis, tant com a alumne de diplomatura pertanyent a la primera promoció, com abans havia dit el professor José María Artigas, com altres companys així presents, com Robert Montés, o persones que no han pogut vindre a aquest acte, com el meu company César Albarrán. A més, he estudiat en el grau, màster i doctorat, així com de professor a temps parcial i en l'actualitat a temps complet. He de dir que la meva situació en aquests moments com a coordinador del grau i, per tant, tenint la paraula en aquest acte, és circumstancial. Qualsevol dels meus companys, tant siguin optometristes com físics, podrien estar en aquest moment dient aquestes paraules. Tots ells han aportat els seus coneixements, l'experiència i la seva dedicació durant aquests 25 anys. Jo començaré just un poquet pel final del discurs del professor Artigas. Aquella primera promoció no va començar sense problemes, amb pràctiques junts d'ací, als baixos de l'antiga Facultat de Farmàcia, el que és ara l'edifici de rectorat. A més, tenim un problema de distància. La facultat, nosaltres donàvem la teoria així i donàvem les pràctiques allí. És una que ara no s'ha millorat massa perquè la distància de les pràctiques és una distància inclús un poc major i és una que crec que en el futur hem de solucionar. A poc tot va anar normalitzant-se a l'esforç de moltes persones i la paciència d'uns altres, però tots amb una circumstància comú, com deia el professor Artigas, la il·lusió. En l'actualitat, l'existència de la clínica d'optometria ens permet que puguem veure pacients reals. Ha sigut un avanç per a l'alumnat en la nostra titulació. En aquest temps hem vist l'evolució dels estudis d'òptica i d'optometria, des de la diplomatura en els seus principis als estudis de graus en l'actualitat, que poden ser complementats amb estudis de postgrau i doctorat. Paral·lelament, hem pogut veure com ha evolucionat la professió obrint camins que no són únicament els que hi havia quan finalitzàvem aquestes primeres promocions, que bàsicament era el treball en establiments d'òptica. Durant 25 anys hem anat veient el reconeixement de la figura de l'òptic optometrista com a professional de la salut, aconseguint ser un professional independent. Aquest reconeixement, junt a la major i millor preparació de l'òptic optometrista, ha permès obrir diferents portes del mercat laboral, arribant recentment a la inclusió de la figura de l'òptic optometrista en l'oferta pública d'ocupació del Servei Valencià de Salut de la Generalitat Valenciana. Així que ja des de fa molts anys han aconseguit altres professionals com fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals o psicòlegs. Però la pregunta és, quin és el futur dels estudis d'òptica optometria? L'evolució dels estudis no han de ser sinó el reflex de la demanda de la societat del professional, que en molts casos és el primer encarregat de valorar la salut visual del pacient. A més, l'òptic optometrista en el futur ha de ser capaç de poder treballar en equips multidisciplinars. És per aquest motiu que als estudis que tenim en l'actualitat es fa necessari dotar d'una vessant encaminada a les ciències de la salut, com ja estan fent les principals universitats europees seguint l'estela dels centres de referència a nivell mundial. Tot aquest permetrà un major grau d'especialització i, per tant, una millor preparació per afrontar els reptes futurs que de segur va tindre a la seva carrera professional. En aquest aspecte, la responsabilitat de la universitat i dels seus docents és fonamental, perquè per a que la trajectòria professional de l'òptic optometrista tingui una base sòlida, aquesta ha de fonamentar-se a l'evidència científica, en la que la universitat ha de ser i és el referent, allunyant-se de tractaments i tècniques que no es basen en aquesta e inclús algunes d'elles s'apropen a la pseudociència. Per tot això, els docents han de ser responsables d'oferir als alumnes els millors coneixements, tots ells fonamentats i provats científicament, fent-los veure que el coneixement basat en l'espírit crític i en l'evidència científica és l'únic camí que els pot portar cap a l'excel·lència. Per a finalitzar,
com no podria ser d'una altra manera. M'agradaria donar les gràcies a tots vosaltres per l'assistència